muy importante, digamos, referirnos a varios aspectos de índole político, de índole contexto, pero también de índole de la dinámica propia del conflicto. El primero de ellos hace relación a lo que hemos denominado como las dinámicas del conflicto armado entre el año 1990 y 2011. Ustedes pueden ver en la diapositiva, cuya fuente pueden ver en la parte inferior derecha, hay una periodización de las principales acciones de los grupos, en este caso las FARC, grupo guerrillero, y los combates por iniciativa de la fuerza pública. Como pueden ver, desde el año 2007, en este último tramo de la diapositiva donde dice cuarto periodo, los combates por iniciativa de las fuerzas militares fueron superiores a las acciones de las FARC en todo el territorio nacional. Es decir, un elemento de contexto previo muy importante es que la iniciativa de la fuerza pública legítima y democrática del Estado, a partir de unos años atrás hasta la fecha, ha estado por encima de las dinámicas y las acciones de las FARC en todo el territorio. Primer elemento muy importante en el entorno estrictamente militar. La siguiente diapositiva muestra esta misma tendencia, pero referida a números particulares. Como pueden ver en el cuadro, desde el año 2007 hasta la fecha, esta gráfica que ustedes están viendo ya por números individuales muestra también que esta iniciativa de las fuerzas militares ha sido superior a la de las FARC. Entonces, este es un elemento muy importante en términos de cómo estaba la dinámica de la confrontación previo al inicio de estas conversaciones con las FARC en La Habana. La siguiente diapositiva muestra también un elemento muy importante desde nuestro punto de vista, y es un comparativo entre el número de efectivos de las FARC a lo largo del tiempo. Muy importante ver los dos círculos que están señalados en la diapositiva, que hacen relación, digamos, o hacen referencia a dos situaciones específicas, y es como en situaciones de negociación de paz, como ustedes pueden ver allí entre el año 87 y 90, en donde todavía estaba vigente la negociación de Betancourt seguida por los cambios, pero en la misma lógica de Virgilio Barco, muestran cómo la tendencia del aumento de estos efectivos de las FARC, digamos, es muy alta. Lo mismo ocurre en el otro círculo que ustedes están viendo en la época del Caguán, cómo sube significativamente el número de efectivos de las FARC y cómo esta dinámica en términos de lo que está aconteciendo mientras ocurre un proceso de negociación nos muestra una conclusión clara, y es que las FARC utilizan o han querido utilizar estos escenarios de negociación para aumentar su capacidad militar, y esto referido a un elemento objetivo que ustedes pueden ver en la gráfica. Elementos también importantes desde otra dimensión, es decir, acabamos de ver cómo esencialmente los antecedentes más cercanos de estas conversaciones hacen relación a una preponderancia de la iniciativa de las fuerzas militares. Nos arroja también una conclusión muy diciente en términos de cómo las FARC quieren aprovechar esos escenarios de negociación para fortalecerse, y por eso es tan importante el elemento de negociar sin cese al fuego que vamos a ver más adelante. Hay unos elementos también de contexto interno y externo muy claves a la hora de entender y comprender los años previos al inicio de estas conversaciones en La Habana. El primero hace relación al reconocimiento del conflicto armado interno. Como lo ha dicho en varias ocasiones el propio presidente y el alto comisionado para la paz, se trata de llamar las cosas por su nombre, es decir, lo que tenemos y lo que afrontamos con los grupos guerrilleros, las FARC y el ELN, se llama conflicto armado interno, y eso, digamos, es una característica muy importante que permite abrir cualquier escenario de negociación. Segundo, estaban en marcha varios procesos muy importantes que, sin lugar a dudas, hacen más posible y más viable la dinámica propia de construir acuerdos con un grupo insurgente. Primero, la ley de víctimas, muy importante, reconocida mundialmente, es decir, había un interés decidido, propio, público, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de apostarle por esta ley de víctimas. Y segundo, su interés también por la preocupación básica que tenía desde el principio el mismo Plan Nacional de Desarrollo de mirar el problema de la tierra en el centro de este conflicto armado, y por eso también los avances en materia de restitución de tierras. Entonces, por eso era muy importante considerar cómo esta resolución del conflicto por la solución política que arranca en agosto de 2012 tiene unos antecedentes en términos de unas lógicas y unas apuestas gubernamentales muy claras
en el tema de víctimas y en el tema de restitución de tierras. Tercero, también hubo una apuesta decidida en términos de cómo era necesario pensarse ese marco de justicia, ese nuevo marco de justicia, acorde a los tiempos que se vivían en ese momento y que se siguen viviendo, y en donde surge y emerge el denominado marco jurídico para la paz, y es cómo a través, digamos, de mecanismos democráticos, legislativos, podríamos hacer un buen balance entre paz y justicia, pero siempre bajo un elemento muy importante hacia adelante, y era cómo le cumplíamos o cómo satisfacíamos los derechos de las víctimas de este conflicto armado de más de 50 años. Otro elemento también muy importante, y creo que definitivamente marca una diferencia, digamos, crucial con los procesos anteriores, es que desde el mismo inicio del mandato del presidente Santos en el año 2010 se construyó un proceso metódico para llegar a la paz, y esto implicaba necesariamente cómo, digamos, cada elemento, cada paso que se daba en la etapa exploratoria, en la etapa secreta, era fundamental para construir este relato y esta narrativa que permitiera explicarle al país por qué era necesario apostarle a la terminación del conflicto y por qué esa terminación del conflicto era muy importante para el escenario de construcción de paz que llegaría después de la firma de un acuerdo final. Entonces, este elemento metódico es muy importante, se puede rastrear y marca una diferencia muy importante con procesos pasados. El otro elemento, sin lugar a dudas, que si se compara también es definitivo, es cómo era importante crear un entorno internacional favorable, es decir, una región, un continente, América Latina, pensando y ayudando a construir este escenario de terminación del conflicto, cómo había elementos también muy importantes y ejemplos en nuestros países vecinos y en el sur del continente, en donde elementos de la izquierda democrática, elementos que habían sido originarios de la lucha insurgente, también habían podido acceder al poder por la vía democrática. Entonces ese entorno también es muy importante, y además de brindarle un soporte y apoyo político al proceso, también mostraba un ejemplo a seguir, y era un camino ideal de decir, no es la época de las armas ni de la lucha revolucionaria, es la época de construcción de paz a través de la vía democrática. Elemento también muy importante. Dentro de este marco de antecedentes es muy importante también transmitir la idea de cómo este proceso fue fundamentado también en un análisis de las lecciones que estos procesos nos dejaron, lecciones positivas y negativas que se estudiaron y se analizaron para construir este escenario de solución política. El primero hace relación a un acuerdo general o acuerdo marco, como ustedes pueden ver en la diapositiva, que sirva de hoja de ruta del proceso. Una de las cosas que se identificaron al analizar los procesos pasados es que esta hoja de ruta era casi que inexistente, y básicamente lo que se quiso, digamos, recuperar era cómo había que marcar un objetivo, unos procedimientos y unas formas específicas que permitieran que esa solución política tuviera mayor garantía de éxito, y este elemento se plasmó, como ustedes pueden ver, en el Acuerdo General de agosto de 2012. Otro aspecto también muy importante era la necesidad de tener una fase previa de encuentros exploratorios, y eso en el sentido, digamos, más alto de la palabra significaba poder identificar si el otro con el que estábamos sentados, en este caso las FARC, tenía la decisión y la convicción de apostarle a un proceso de solución política, saber si iba o no iba a utilizar este proceso como un elemento de su táctica en términos de sus estrategias de toma del poder, si estaban seriamente decididos a tomar esta decisión, y esa fase exploratoria permitió decir si están apostando y han tomado la decisión, y también hace, digamos, relación a una lección de un elemento que estaba ausente de los procesos previos. El otro elemento hace relación, como pueden ver en la diapositiva, de construir un proceso serio y sin improvisaciones, reservado, directo, con reglas de juego claras. Es decir, había que crear un entorno específico, escribirlo, firmarlo, en el cual, digamos, quedaran claras las reglas de juego, las reglas de cómo seguir este proceso, cómo llevarlo a buen cauce, y todo eso tenía que estar incluido en ese marco u hoja de ruta, como se denominó el Acuerdo General de agosto de 2012. Un aspecto también muy importante al estudiar los procesos del pasado era que el objetivo
bajo el cual se iniciaban estas conversaciones o estas exploraciones era o muy difuso o demasiado grande. Y en el sentido específico, lo que se insistió en este proceso era cómo concentrarnos en una idea fundamental, muy básica, pero que es necesario de interiorizar a la hora de explicar este proceso, y era cómo estábamos sentados, estábamos allí para terminar el conflicto y luego para construir una paz estable y duradera entre todos. Y en últimas, no se trataba de un intercambio de agendas entre el gobierno y un grupo guerrillero y crear un punto intermedio. Era de cierta manera olvidarnos de esas agendas y construir con base en el contexto, con base en las dinámicas actuales, un proceso de determinación serio, realista, eficaz, digno para ambas partes. Entonces, muy importante señalar cómo este objetivo estuvo claro desde el principio y fue una de las lecciones que vimos cuando se estudiaron los procesos hacia atrás. El otro aspecto hace relación a un aspecto, digamos, muy importante a la hora de evaluar cualquier proceso, y es el referido a la agenda. Como pueden ver en la diapositiva, se trata de una agenda realista, limitada, pero atractiva. Muy importante, no se está negociando absolutamente todos los temas del país. Sí se está hablando de una dejación de armas, sí se está hablando de unas garantías para que estos grupos guerrilleros den su paso a la vida democrática. Sí se está hablando de temas de los cuales antes no se hablaba, se está hablando de los derechos de las víctimas, se está hablando del narcotráfico y se está hablando de la profundización de las políticas rurales. Es decir, una agenda realista como lección básica también de mirar los procesos del pasado y cómo esos también nos enseñan para el futuro. Finalmente encontramos en las otras diapositivas ejemplos de lecciones que fueron tomadas de esos procesos y que llevaron también a construir el escenario de las conversaciones que iniciaron en 2012. Primero, un elemento esencial sobre el cual profundizaremos más adelante, sin cese al fuego. Era clara que la figura del cese al fuego, además de crear dificultades para avanzar en el proceso de conversaciones, también dejaba abierta la posibilidad de un fortalecimiento de las FARC en este caso específico. Entonces se acordó también iniciar estas conversaciones sin cese al fuego. Segundo, como pueden ver en la diapositiva, sin zonas de despeje, y por eso se hace, como lo encuentran también al lado, en el exterior, y eso significaba, digamos, de manera clara y concreta, cómo los derechos y garantías de los ciudadanos colombianos no se iban a ver afectados por un escenario ni por una mesa de conversaciones, y por eso se apuesta por hacer una mesa de conversaciones en el exterior. Elemento también importante, mecanismos serios para informar sobre los avances, y aquí es fundamental cómo todo este proceso también que veremos en próximas sesiones de mecanismos de participación es muy importante y también hace relación, insisto, con las cosas que intentamos corregir de procesos pasados, aprendiendo del pasado, de lo bueno y lo malo. Y dos elementos que a mi modo de ver también son muy importantes y hacen claramente diferente este proceso a los anteriores. Uno, con mecanismos de refrendación, es decir, hay un acuerdo entre las dos delegaciones, pero ese acuerdo solo se hace realidad si el pueblo colombiano, mediante mecanismos de participación que aún están por decidirse, respalda esta decisión y estos acuerdos. Muy importante, nunca existió en ningún proceso pasado. Y por último, acompañamiento y verificación internacional, y a eso le colocamos apellidos, con reglas y funciones claras. Mucha participación y mucha incidencia de comunidad internacional hubo en procesos del pasado, indiscutiblemente. Lo clave aquí es que esa participación está reglada, está, digamos, hoy establecida, por ejemplo, en la Mesa de La Habana bajo la figura de países garantes y países acompañantes, que tienen unas reglas de juego claras, unas funciones específicas y unos mandatos muy concretos a la hora de interactuar con alguna de las dos delegaciones. Entonces, con estos elementos damos por terminado esta parte de la sesión que hace relación a los elementos de contexto que nos sirven para mirar qué fue esas condiciones previas o cuáles fueron esas condiciones previas que nos permiten comprender mejor las conversaciones de La Habana.